Quita tus sucias manos de ese bolso. Gente como tú roba, no compra. Las palabras de Marcus Webb rompieron el silencio de la boutique Premier Fashion. El gerente de la tienda se cernió sobre Dorothy Washington mientras la mujer negra de 67 años examinaba con silenciosa admiración un bolso Hermes de $200. Su mano abierta se estrelló contra la mejilla curtida de ella. Dorothy trastabilló hacia atrás y su cardigan azul marino se enganchó en los expositores de cristal. El bolso de diseño se le cayó de las manos y se estrelló junto a sus pertenencias esparcidas por el suelo. Vieja ladrona sin valor. Webb pateó su reloj PC Philippe por el suelo de mármol. Las tarjetas de visita de Washington Holdings se deslizaron bajo los pañuelos de seda. Su teléfono vibró insistentemente. Cuarta llamada perdida de Goldman Sachs Private Banking. 23 compradores se quedaron paralizados por el horror. Los adolescentes levantaron sus teléfonos instintivamente. Las cámaras de seguridad grabaron cada segundo brutal de lo que se convertiría en la bofetada más cara de la historia corporativa. Dorothy se tocó el labio sangrante, estudiando el color carmesí en sus dedos temblorosos. Su voz sonó anormalmente tranquila. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión? ¿Alguna vez ha visto a alguien destruir todo su mundo con un solo momento de odio? Zoe Lane, de 17 años, estaba grabando un tutorial de maquillaje cuando comenzó el alboroto. Ahora, su directo de Instagram capturó algo mucho más explosivo. Dios mío, chicos, este gerente acaba de abofetear a una anciana negra. Su teléfono temblaba mientras el número de espectadores pasaba de 12 a 2347 en 30 segundos. Esto está sucediendo realmente en Premier Fashion, en Manhattan. La marca roja en la mejilla de Dorothy floreció como una flor carmesí. Se arrodilló lentamente, recogiendo sus pertenencias con metódica precisión, mientras Webb se quedaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados en señal de satisfacción. «La habéis visto intentar robar», anunció a los presentes en la boutique. «Esta gente siempre cree que puede salirse con la suya». Una mujer blanca de mediana edad se agarró a su collar de perlas. Me preguntaba por qué estaba aquí. Su voz transmitía la crueldad casual de la supuesta superioridad. Deberían registrar su bolso. Los dedos de Dorothy encontraron su tarjeta de embarque de primera clase entre los objetos esparcidos. Las letras doradas decían Washington Dorothy Private Jet Service. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su cardigan. Señora, tiene que marcharse inmediatamente. La subdirectora Karen Phillips salió de detrás del mostrador con voz llena de falsa autoridad. No toleramos los hurtos. No he robado nada, respondió Dorothy en voz baja, sacando su tarjeta American Express Centurion negra de debajo de un pañuelo de seda. Phillips se rió, un sonido áspero que resonó en las paredes de mármol. Claro, como si pudieras permitirte comprar algo aquí. Arrebató la tarjeta de las manos de Dorothy y la examinó con escepticismo teatral. Probablemente también robada. Los comentarios en directo se dispararon. Dios mío, llamada a la policía. Esto es un desastre. Está sangrando. ¿Dónde están los gerentes? Racismo de primera. El número de espectadores de Zoe alcanzó los 8,900. Nunca había visto nada viralizarse tan rápido. Jennifer, soy Dorothy. Todas las cabezas se giraron. Dorothy había conseguido de alguna manera que el volumen del altavoz de su teléfono fuera lo suficientemente alto como para que toda la boutique pudiera oírlo. El identificador de llamadas decía Goldman Sachs Private Banking. Llegó unos minutos tarde a la reunión de la junta. Ha surgido algo inesperado en la sede de Premier Fashion. La sonrisa de confianza de Webb se tambaleó. El momento parecía inoportuno, demasiado conveniente. Pero las ancianas se inventaban historias cuando se veían acorraladas. Todo el mundo lo sabía. Señora Washington. La voz del teléfono transmitía la autoridad nítida del dinero serio. ¿Va todo bien? El helicóptero está esperando en la pista. El dedo de Dorothy se cernía sobre el botón del altavoz. Su labio hinchado le dificultaba hablar, pero sus palabras salieron con total claridad. Estoy teniendo algunas dificultades con el equipo directivo local. Parecen creer que estoy aquí para robar en lugar de para invertir.
El silencio se extendió por la boutique como una respiración contenida. Phillips seguía aferrada a la tarjeta negra con los nudillos blancos contra la superficie de obsidiana del metal. ¿Debo ponerme en contacto con el señor Hendricks sobre el calendario de adquisición? La voz de Jennifer se transmitió a través de los altavoces del teléfono de alta gama con precisión de sala de juntas. Todavía no, respondió Dorothy, observando atentamente el rostro de Webb. Sigo recopilando información sobre sus estándares de atención al cliente. Un hombre de negocios cerca de la entrada bajó su Wall Street Journal. Algo en el tono de Dorothy había cambiado. Ya no parecía una víctima, sino más bien una evaluadora. Sacó su propio teléfono y comenzó a grabar en silencio. La directora de la tienda, Rachel Morrison, irrumpió por las puertas de la trastienda, con sus tacones resonando contra el mármol como balas. Observó la escena. Dorothy de rodillas, con sangre en los labios, artículos esparcidos por el suelo, más de 20 clientes con los teléfonos en alto. ¿Qué había pasado allí? La voz de Morrison tenía el tono agudo de alguien cuyo sábado estaba a punto de complicarse mucho. La pillé intentando robar, respondió Webb, pero su confianza anterior se había evaporado. Tuve que usar la fuerza necesaria cuando se resistió. Los ojos de Morrison encontraron el recuento de la transmisión en directo en el teléfono de Zoe. 15,600 espectadores y subiendo. Se le revolvió el estómago. Los desastres en las redes sociales podían destruir carreras en cuestión de horas. Señora, le pido disculpas por cualquier confusión, comenzó Morrison, con un tono cuidadosamente neutral. Quizás podamos aclarar la confusión. La voz de Dorothy seguía siendo inquietantemente tranquila mientras se ponía de pie y se sacudía el polvo del cardigan. Su gerente me acusó de robo, me golpeó en la cara y pateó mis pertenencias personales por el suelo. ¿Qué parte le confunde? El hombre de negocios que estaba cerca de la entrada se acercó, con su teléfono captando el rostro cada vez más pálido de Morrison. Su experiencia en finanzas le permitía reconocer los relojes caros y el cuero auténtico cuando los veía. Los artículos esparcidos no eran bisutería ni imitaciones. Señora Washington. La voz de Jennifer continuó desde el teléfono. Debo informar a la junta directiva de que el enfoque de gestión de Premier Fashion no se ajusta a nuestros criterios de inversión. Phillips miró la tarjeta que tenía en la mano. American Express Centurion, sin límite de crédito, solo por invitación. Requisito de patrimonio neto mínimo de $16 millones. Sus manos comenzaron a temblar. Morrison agarró a Webb del brazo y lo apartó. Su susurro llegó más lejos de lo que pretendía. ¿Comprobó su identificación antes de dar por sentado? No necesito comprobar nada, interrumpió Webb. Pero su voz había perdido el veneno anterior. Ella actuaba de forma sospechosa al examinar la mercancía en una tienda minorista. El empresario dio un paso adelante, con la cámara aún grabando. Soy Robert Brooks, analista financiero de Morgan Stanley. He estado observando toda esta interacción. Zoe jadeó. Papá, ¿estás aquí? Robert asintió con severidad. La reunión terminó antes de tiempo. Menos mal, miró directamente a Morrison. Su empleada cometió una agresión ante la cámara delante de 17,000 testigos en directo. La cifra golpeó a Morrison como un golpe físico. 17,000 personas vieron cómo la reputación de su tienda se derrumbaba en tiempo real. Las empresas tendrían preguntas. Los abogados se darían un festín. Los precios de las acciones fluctuarían. Dorothy recogió su último artículo, una tarjeta de visita en la que se leía Washington Holdings, Real Estate Development. Se la mostró a Morrison. Estaba considerando su ubicación para una posible adquisición, dijo Dorothy, con una nueva autoridad en su voz. Su personal me ha proporcionado una valiosa información sobre la cultura de su empresa. El mundo de Morrison se tambaleó. El memorándum de esa mañana pasó por su mente. Visita programada de un inversor VIP. Trátelo con el máximo respeto. Lo había olvidado por completo. La cara de Webb se había puesto pálida. Tú eres la inversora. Dorothy sonrió, una expresión escalofriante debido a la sangre que aún manchaba su labio. Era, corrigió en voz baja, pasado.
La retransmisión en directo alcanzó los 23,000 espectadores. En las salas de juntas de Manhattan, los teléfonos ya empezaban a sonar. La retransmisión en directo se había convertido en un incendio forestal digital. El número de espectadores de Zoe superó los 35,000 cuando los clips se difundieron por TikTok, Twitter y Facebook. El hashtag Premier Fashion Assault subió en las listas de tendencias en tiempo real. Última hora, anciana negra agredida en Manhattan. Gerente de tienda de lujo viraliza bofetadas. Posible inversor al acecho. Racismo captado por la cámara en Premier Fashion. El teléfono de Morrison vibró con llamadas entrantes. Sede corporativa, gerentes regionales, departamento de relaciones públicas. Las rechazó todas, viendo cómo su carrera se desmoronaba a través de la pantalla del teléfono de una adolescente. Jennifer, por favor, espera, dijo Dorothy terminando la llamada. Guardó el teléfono en el bolsillo de su cardigan con deliberada calma. Me gustaría observar cómo se desarrolla esta situación. El pánico de Webb era ahora evidente. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado de la boutique. Su confianza inicial se había evaporado como la niebla matinal. La mujer a la que había despedido como una ladrona estaba hablando con Goldman Sachs sobre reuniones de la junta directiva y helicópteros. Mire, quizá hayamos empezado con mal pie. La voz de Webb se quebró ligeramente. Mal pie. Dorothy se tocó la mejilla hinchada, llamando la atención sobre el moratón que se estaba oscureciendo. ¿A eso le llama usted agresión? Otros clientes comenzaron a susurrar entre ellos. La mujer de mediana edad, que antes había apoyado a Webb, ahora parecía incómoda y miraba nerviosa a las cámaras que grababan sus comentarios anteriores. Creo que ha habido un malentendido, le dijo en voz baja a su acompañante, tratando de distanciarse de la situación que se estaba agravando. El guardia de seguridad Thomas Williams se acercó con cautela. 23 años en el trabajo le habían enseñado a leer las situaciones. Esta gritaba, demanda judicial. La compostura de la anciana lo inquietaba más que los gritos. Señora, ¿necesita atención médica? Su voz transmitía una preocupación genuina. Gracias, Thomas. Dorothy leyó su etiqueta con el nombre con sorprendente familiaridad. Agradezco su profesionalidad. Es usted el único empleado aquí que ha mostrado decencia humana básica. Williams parpadeó. ¿Cómo sabía ella su nombre? Nunca se habían visto. Algo en su tono sugería familiaridad con su historial laboral. Phillips seguía agarrando la tarjeta Centurion con las manos visiblemente temblorosas. Esto tiene que ser falso, le susurró a Webb. Las ancianas negras no tienen tarjetas como esta, solo por el límite de crédito. Devuélvela, siseó Morrison, con la voz tensa por el pánico creciente. Ahora, pero Phillips había entrado en modo de crisis total. Las implicaciones de la tarjeta estaban calando en ella, y la negación le parecía más segura que la aceptación. Probablemente sea algún tipo de estafadora profesional. Las entrenan para actuar con dignidad y sofisticación para engañar a la gente. ¿Y qué? La voz de Dorothy cortó los susurros como una navaja. ¿Nos entrenan para hacer qué exactamente? La boutique se quedó en silencio. Todas las cámaras de los teléfonos se giraron hacia Phillips, quien se dio cuenta de que sus palabras habían llegado mucho más lejos de lo que pretendía. 20 dispositivos captaron su respuesta balbuceante. Yo no quería decir... Por favor, continúe. Dorothy se acercó, su presencia de repente imponente a pesar de su modesta estatura y su labio ensangrentado. Explique para qué nos entrenan. Zoe ajustó el ángulo de su teléfono, intuyendo que se trataba de un contenido valioso. Su padre asintió con aprobación desde detrás de su propia cámara. La adolescente estaba documentando la historia y ella lo sabía. Se refiere a estafadores, intervino Webb desesperadamente, tratando de salvar la situación. Hoy en día todo tipo de personas cometen estafas. Pero ella no dijo estafadores, interrumpió Robert Brooks con precisión quirúrgica. Ella dijo, ellos y ellas. Pronombres muy específicos con implicaciones muy específicas. La formación jurídica del empresario se hizo evidente.
Años de declaraciones le habían enseñado a analizar el lenguaje y a sacar a la luz significados ocultos. Su cámara capturó el rostro de Philip cuando éste comprendió lo que estaba pasando. El segundo teléfono de Morrison empezó a sonar. Luego, su reloj inteligente. La avalancha digital había llegado a la sede central de la empresa más rápido de lo que ella había imaginado. Las comunicaciones modernas hacían que los desastres virales se propagaran a la velocidad de la luz. Señora Morrison, un nervioso dependiente, se acercó desde la zona de cajas. Channel 7 News acaba de llamar a la tienda. Quieren una declaración sobre el video del ataque a la modelo. Las palabras golpearon a Morrison como golpes físicos. Las cadenas de noticias. Esto había pasado de las redes sociales a la cobertura de los medios de comunicación en menos de una hora. Los escenarios de pesadilla corporativos no se movían tan rápido en los seminarios de formación. Diles que no hay comentarios, logró decir, con una voz apenas superior a un susurro. Dijeron que enviarían un equipo de todos modos. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Dorothy sonrió levemente, una expresión inquietante debido a la sangre seca en la comisura de su boca. ¡Qué minuciosos! Su teléfono vibró con un mensaje de texto visible para todos los que estaban cerca. Helicóptero listo para despegar de inmediato. Tiempo despejado para aterrizar en Manhattan. ¡Jua! La última pizca de esperanza de Webb se evaporó. Helicópteros reales. Reuniones de junta reales. Consecuencias reales para sus suposiciones. ¿De verdad eres tú? ¿De verdad soy yo? ¿Qué soy, señor Webb? El tono de Dorothy seguía siendo conversacional, casi amable. Por favor, termina tu pensamiento. Tengo curiosidad por saber qué crees que soy en realidad. El gerente de la tienda abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido. Todo lo que había creído sobre esta mujer se desmoronaba. La ropa modesta, la forma cuidadosa en que había examinado la mercancía, su dignidad tranquila, nada de eso encajaba con los estereotipos en los que había basado su visión del mundo. «Ha llegado la policía», anunció alguien desde la entrada. Dos agentes de la policía de Nueva York entraron y observaron la escena con cautela profesional. El agente de más edad, el sargento Martínez, se fijó inmediatamente en las cámaras, la sangre en el labio de Dorothy y la tensión que se respiraba en el ambiente. «Hemos recibido varias denuncias de agresión», anunció Martínez con una voz que denotaba décadas de autoridad. «Falsa alarma», dijo Webb rápidamente, con un tono de desesperación en la voz. «Solo un malentendido con el servicio al cliente». «Disculpen», interrumpió Dorothy educadamente. «Agentes, soy Dorothy Washington. Este hombre me golpeó en la cara hace aproximadamente 20 minutos. El incidente fue grabado por varios testigos y actualmente se está transmitiendo en directo a más de 40,000 espectadores». Señaló el teléfono de Zoe, que seguía transmitiendo a una audiencia que continuaba creciendo exponencialmente. Martínez examinó el rostro de Dorothy con ojos expertos. La hinchazón era compatible con una bofetada con la mano abierta. La sangre fresca de su labio ya se había secado. No había heridas defensivas que sugirieran que ella se hubiera defendido o hubiera intensificado la violencia. «Señor, necesito ver alguna identificación», dijo Martínez dirigiéndose directamente a Webb. «Esto es acoso», intervino Phillips, con voz aguda y llena de pánico. «Ella estaba robando. Teníamos todo el derecho. Señora, no le he preguntado a usted». El tono de Martínez transmitía décadas de autoridad en la calle, y una sospecha de hurto no justifica una agresión. «Señor, su identificación, ahora». Webb buscó a tientas su cartera, con las manos temblando tanto que casi se le cae 2 veces. Morrison dio un paso al frente y su instinto corporativo de control de daños finalmente se activó a pesar de su conmoción. «Agentes, soy Rachel Morrison, directora de la tienda. Quizás podamos manejar este asunto internamente a través de nuestros canales corporativos». «Señora, la agresión es un asunto penal», respondió con firmeza el agente más joven, el patrullero Rodríguez. «No nos ocupamos de asuntos penales internamente. Para eso están los tribunales».
El teléfono de Dorothy volvió a sonar. Respondió con el altavoz, deliberadamente a un volumen lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Dorothy, soy Charles Hendricks. La voz transmitía la autoridad inconfundible de un alto ejecutivo. Estoy viendo la retransmisión en directo con la Junta. Estás gravemente herida. Rex. La sangre de Morrison se convirtió en agua helada. Charles Hendricks, director ejecutivo de Lux Retail Group, la empresa matriz de Premier Fashion, el hombre que podía acabar con carreras profesionales con un solo correo electrónico. Estoy bien, Charles, respondió Dorothy con notable calma. Tu tienda de Manhattan me ha proporcionado una experiencia muy instructiva en relaciones con los clientes. Voy de camino en helicóptero, dijo Hicks, con la voz tensa y una furia apenas controlada. No te muevas, no te vayas. Nos ocuparemos de esto inmediatamente. La llamada terminó. El silencio se extendió por la boutique como un sudario. La cara de Webb se había puesto gris. Ese era, en realidad, el director ejecutivo. Dorothy asintió amablemente. Charles y yo formamos parte de varias juntas benéficas. Los fideicomisarios de la Universidad de Columbia, el Museo Metropolitano. Es un hombre encantador, aunque tiene bastante mal genio cuando sus empresas le avergüenzan públicamente. Phillips dejó caer la tarjeta Centurion. Golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo, como un disparo en el silencio. Rodríguez recogió la tarjeta y la examinó con interés profesional. American Express Centurion. Requiere un patrimonio neto mínimo de 16 millones y solo se obtiene por invitación. Muy exclusiva, probablemente robada. Susurró Webb desesperadamente, aferrándose a un último clavo ardiendo. Martínez sacó su radio. Central, necesito una verificación de crédito de Dorothy Washington. También necesito una comprobación de antecedentes y la verificación de la titularidad de la tarjeta American Express Centurion. No es necesario, agente, dijo Dorothy en voz baja. Sacó su carné de conducir y se lo entregó a Martínez. Todo debería coincidir perfectamente. El sargento estudió cuidadosamente el documento de identidad. Luego miró a Dorothy y volvió a mirar la tarjeta. El nombre, la dirección, la fotografía, todo coincidía a la perfección. Señora, ¿desea presentar cargos por agresión y lesiones? Dorothy consideró la pregunta mientras el mundo de Webb se derrumbaba en tiempo real. 47,000 personas esperaban su respuesta, y la audiencia de la retransmisión en directo crecía por cientos cada minuto. Sí, dijo simplemente, por supuesto que sí. Martínez se volvió hacia Webb con la precisión mecánica de un hombre que había realizado miles de detenciones. Señor, queda detenido por agresión en tercer grado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Los derechos Miranda resonaron con fuerza mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Webb. El sonido pareció romper una especie de hechizo. Los clientes que habían quedado paralizados por la fascinación recordaron de repente que tenían teléfonos, vidas y citas en otros lugares. Pero ninguno se marchó. Esto era mejor que la televisión. Philly Lips vio cómo su jefe pasaba de ser una figura de autoridad a un criminal en 60 segundos. Sus propias manos aún temblaban mientras miraba la tarjeta Centurion que yacía sobre el mármol como una acusación. «Espera», susurró, con una voz apenas audible por encima del alboroto. «Espera, esto no puede ser real». Rodríguez comenzó a fotografiar la escena como prueba mientras Martínez procesaba Webb. La transmisión en vivo alcanzó los 52,000 espectadores. Los comentarios se sucedían más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Se ha hecho justicia, venganza multimillonaria. Karen es la siguiente. Esto es precioso. El teléfono de Morrison volvió a sonar. Esta vez respondió. Rachel. La voz pertenecía a David Park, director regional de operaciones. ¿Qué demonios está pasando en tu ubicación? Las empresas están perdiendo la cabeza. Señor, tenemos un problema. ¿Un problema? Tienes un maldito video viral en el que se ve a nuestra empleada agrediendo a un cliente. La junta lo está viendo en directo. Morrison se alejó de las cámaras, pero el oído agudo de Dorothy captó cada palabra.
Las juntas directivas de las empresas no solían supervisar los incidentes de las tiendas individuales a menos que se estuviera produciendo algo catastrófico. ¿Quién es ella?, susurró Morrison al teléfono. ¿Quién es Dorothy Washington? La pregunta flotó en el aire reciclado como incienso. El teléfono de Dorothy vibró. Ella miró la pantalla. Charles, tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Prepárate para la divulgación completa. Sonrió, y su expresión transformó sus rasgos curtidos en algo casi depredador. Agentes, dijo amablemente, antes de continuar, probablemente debería proporcionarles algo de contexto. Martínez levantó la vista de su papeleo. Señora, no he sido del todo sincera sobre mi relación con este establecimiento. Dorothy metió la mano en su cardigan y sacó una cartera de cuero que, de alguna manera, había sobrevivido al asalto. El señor Webb y la señora Phillips hicieron suposiciones basadas en mi apariencia. Pensé que podría ser instructivo dejar que esas suposiciones se desarrollaran. Abrió la cartera, revelando documentos que hicieron que a Morrison se le doblaran las rodillas. Washington Holdings posee el 67% de Lux Retail Group, anunció Dorothy con calma. Lux Retail Group es propietaria de Premier Fashion. Por transitividad, yo soy la propietaria de esta tienda. El silencio era ensordecedor. El teléfono de Zoe casi se le resbaló de sus manos temblorosas. Papá, ¿acaba de decir que es la propietaria de la empresa? Robert confirmó que su cerebro de analista financiero estaba procesando las implicaciones a la velocidad de la luz. Dios mío, es dueña de toda la empresa. Phillips emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Webb, todavía esposado, se puso pálido como la cera. Más concretamente, continuó Dorothy, con una voz que adquiría la autoridad nítida de una presentación en una sala de juntas. Washington Holdings controla 3 deudas corporativas por valor de $140 millones de Lux Retail Group. Tenemos las hipotecas principales de 47 tiendas, incluida esta. También gestionamos el fondo de pensiones de sus empleados. El teléfono de Morrison se le resbaló de los dedos temblorosos y cayó al suelo. En términos sencillos, Dorothy se lo explicó a los agentes, que parecían cada vez más desconcertados. Tengo la autoridad legal para cerrar esta tienda, despedir a todos los empleados y reclamar las deudas que llevarían a la quiebra a toda la cadena en 72 horas. Rodríguez dejó de hacer fotos. Señora, ¿está diciendo que podría cerrarlo todo? Todo, confirmó Dorothy. 47 establecimientos, 1,200 empleados desaparecidos. Los comentarios de la retransmisión en directo estallaron en un caos digital. El número de espectadores se acercaba a los 60,000. Los medios de comunicación ya estaban publicando titulares de última hora. Una multimillonaria es propietaria de la empresa que la agredió. ¿Pero por qué?, susurró Phillips con la voz quebrada. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste? Dorothy respondió, quería ver cómo tratáis a los clientes que consideráis inferiores. Necesitaba comprender la cultura que habéis creado en mis tiendas. Señaló su mejilla hinchada, la sangre seca, las pertenencias esparcidas que revelaban su verdadera situación solo a quienes sabían mirar. Cada año, Washington Holdings lleva a cabo evaluaciones sorpresa de nuestras inversiones minoristas. Enviamos compradores misteriosos para evaluar el servicio al cliente, el comportamiento de los empleados y la cultura de la empresa. La sonrisa de Dorothy se volvió afilada como una navaja. Hoy yo era la compradora misteriosa. Webb emitió un sonido ahogado a través de las esposas. El código de vestimenta fue deliberado, continuó Dorothy, casi como si estuviera dando una charla. Ropa modesta, zapatos cómodos, examen cuidadoso de la mercancía. Quería presentarme como alguien a quien usted podría estereotipar como incapaz de permitirse artículos de lujo. Morrison recuperó la voz. ¿Usted? ¿Usted planeó esto? Yo planeé observar, corrigió Dorothy. Usted planeó la agresión. Usted planeó la discriminación. Usted planeó la humillación. Yo simplemente lo documenté. Sacó su teléfono y mostró la pantalla a los agentes. He estado grabando audio desde que entré en la tienda. Todo está documentado. Cada insulto, cada suposición, cada violación de la dignidad humana básica.
El helicóptero se acercaba, un zumbido lejano que se hacía cada vez más fuerte. A través de las ventanas de la boutique podían ver llegar las furgonetas de los medios de comunicación y a los periodistas instalando sus cámaras. Señora Washington, dijo Martínez con cautela, ¿está diciendo que esto era una especie de operación encubierta? Una evaluación corporativa, respondió Dorothy, aunque se convirtió en un asunto penal en el momento en que el señor Webb eligió la violencia en lugar de la profesionalidad. El ruido del helicóptero se intensificó. A través de la claraboya, pudieron ver cómo comenzaba a descender hacia la pista de aterrizaje del tejado del edificio. Phillips se hundió en una silla cercana, con la cara escondida entre las manos. Mi carrera ha terminado. Mi vida ha terminado. Tu carrera terminó en el momento en que elegiste la crueldad en lugar de la amabilidad, respondió Dorothy sin compasión. ¿Tu vida? Eso depende de ti, pero nunca volverás a trabajar en el comercio minorista. El segundo teléfono de Morrison comenzó a sonar, luego su reloj inteligente y a continuación el teléfono fijo de la tienda. La avalancha corporativa se había convertido en un tsunami. ¿Cuánto poder tienes realmente?, preguntó Rodríguez, dejando que su curiosidad se impusiera al protocolo. Dorothy consideró la pregunta. Washington Holdings vale $2.300 millones. Poseemos inmuebles comerciales en 48 estados, promociones residenciales en 67 ciudades y asociaciones minoristas con 112 marcas importantes. Hizo una pausa para que asimilaran las cifras. La moda de alta gama representa aproximadamente el 8% de nuestra cartera minorista. Perderla sería un inconveniente, no una catástrofe para ti. Sin embargo, se encogió de hombros elocuentemente. El helicóptero estaba ahora justo encima de ellos. Su rotor era visible a través de las claraboyas mientras se posaba en la pista de aterrizaje. Charles está aquí, anunció Dorothy innecesariamente. Querrá explicaciones. Le sugiero que prepare unas sinceras. Webb, todavía esposado y enfrentándose a cargos penales, finalmente encontró su voz. ¿Por qué? ¿Por qué destruirnos así? Solo somos gente trabajadora que intenta ganarse la vida. Dorothy lo estudió con la paciencia de alguien que había pasado décadas evaluando el carácter humano. Golpeaste a una mujer de 67 años en la cara porque asumiste que era inferior a ti, respondió en voz baja. Usaste insultos racistas porque pensaste que a nadie con poder le importaría. Pateaste mis pertenencias y me llamaste inútil porque creíste que no habría consecuencias. Se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que, de alguna manera, llegó a todos los rincones de la boutique. Yo no lo destruí, señor Webb. Simplemente le quité la protección que creía tener. Usted se destruyó a sí mismo en el momento en que eligió el odio por encima de la humanidad. Los motores del helicóptero se apagaron. Se oyeron pasos pesados en la escalera que conducía al acceso al tejado. Charles Hendricks se acercaba. Y Dorothy Washington, compradora misteriosa, víctima de agresión y propietaria de todo lo que Webb creía controlar, esperaba con la paciencia de alguien que tiene todas las cartas en la mano. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La puerta de la escalera se abrió de golpe con furia corporativa. Charles Hriss entró como un huracán financiero, con su 1,88 metros de altura, su cabello plateado y su traje a medida que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Su rostro reflejaba la ira controlada de un director ejecutivo que veía cómo se desplomaba el precio de las acciones de su empresa en tiempo real. Detrás de él venía Jennifer Walsh, la asistente ejecutiva de Dorothy, con una tableta en la que se mostraban los datos del mercado en tiempo real. El grupo minorista Lux había caído un 18% en 47 minutos. Dorothy, dijo Hendrick con la voz tensa y apenas conteniendo la emoción. ¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica? Estoy bien, Charles. Dorothy se tocó la mejilla hinchada con indiferencia, aunque tu equipo directivo me ha dado una buena lección sobre cultura corporativa. Los ojos de Hendricks recorrieron la escena con precisión militar. El gerente de la tienda esposado, el personal aterrorizado, los agentes de policía,
63,000 personas viendo la retransmisión en directo. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad en alta definición. Agentes se dirigió a Martínez y Rodríguez. Soy Charles Hendricks, director ejecutivo de Lux Retail Group. ¿Qué cargos se están presentando? Agresión en tercer grado contra el señor Webb, respondió Martínez. La señora Washington también ha indicado posibles cargos por robo contra la señora Phillips. Hendricks se volvió hacia Phillips, que seguía aferrándose a la tarjeta Centurion de Dorothy como si fuera un salvavidas. Usted cogió su tarjeta de crédito. Pensé que la habían robado, susurró Phillips. Pensó que una mujer de 67 años había robado una tarjeta American Express Centurion que requiere un patrimonio neto mínimo de $16 millones. La voz de Chris tenía la precisión de un interrogatorio. Phillips no supo qué responder. Jennifer se acercó a Dorothy con eficiencia profesional. Señora Washington, la Junta está supervisando la situación. El Departamento Jurídico ha preparado 3 escenarios para controlar los daños. No quiero controlar los daños, respondió Dorothy con firmeza. Quiero transparencia total y responsabilidad completa. Se volvió para dirigirse directamente a la retransmisión en directo, mirando a la cámara de Zoe con presencia imponente. Damas y caballeros, soy Dorothy Washington, fundadora y directora ejecutiva de Washington Holdings. Lo que han presenciado hoy representa un fracaso fundamental del liderazgo corporativo y la decencia humana. Los comentarios se dispararon. El número de espectadores alcanzó los 71,000. Washington Holdings controla importantes posiciones accionariales en los sectores minorista, hotelero e inmobiliario de toda Norteamérica. Nuestras inversiones generan empleo para más de 15,000 personas y dan servicio a millones de clientes al año. Chris observó fascinada como Dorothy y pasaba de ser víctima de una agresión a convertirse en comandante corporativa. Por eso había amasado una fortuna, por su capacidad para tomar el control de cualquier narrativa. El incidente de hoy revela problemas sistémicos dentro de las empresas en las que hemos confiado nuestra inversión. Problemas que requieren soluciones inmediatas y exhaustivas. Morrison finalmente encontró su voz. Señora Washington, si hubiéramos sabido quién era usted, me habría tratado de otra manera. La interrupción de Dorothy conllevaba un juicio gélido. Ese es precisamente el problema, susurró Morrison. El servicio al cliente no debería depender del patrimonio neto. La dignidad humana no debería requerir una calificación financiera. Señaló sus pertenencias esparcidas, ahora recogidas, pero que aún eran evidencia del asalto. Todos los clientes merecen el respeto que se le mostraría a un multimillonario. Todos los seres humanos merecen la cortesía que se le mostraría a su director ejecutivo. El hecho de que no entienda esto demuestra un completo fracaso de liderazgo. Hendrick dio un paso adelante, activando sus instintos corporativos. Dorothy, ¿qué necesita de nosotros para resolver esta situación? Una resolución. Dorothy se rió sin mostrar ninguna calidez en su voz. Charles, la resolución supone que esto fue un accidente. Se trata de racismo institucional, capturado en alta definición y retransmitido a 71,000 testigos. Jennifer consultó su tableta. Ahora son 73,000. La CNN está retransmitiendo la señal. Las cifras eran asombrosas. Los gestores de crisis corporativas se entrenan durante años para manejar desastres de una décima parte de este tamaño. Estos son mis requisitos no negociables, anunció Dorothy, con una voz que transmitía la autoridad de la sala de juntas y que hizo que todos se enderezaran. En primer lugar, el despido inmediato de Marcus Webb, Karen Phillips y Rachel Morrison. Sin indemnización, sin referencias positivas. Inclusión permanente en la lista negra de puestos directivos en el sector minorista. El rostro de Morrison se descompuso. Por favor, tengo hijos. Deberías haberlos tenido en cuenta antes de permitir la agresión, respondió Dorothy sin compasión. Hijo, una disculpa pública de la empresa reconociendo el racismo sistémico y comprometiéndose a una reforma integral. Esta disculpa hará referencia específica a la agresión y aceptará toda la responsabilidad por la conducta delictiva del empleado. Orris asintió con severidad. Las implicaciones legales eran catastróficas, pero negarlo sería peor. En tercer lugar,
la implementación inmediata de una formación sobre concienciación sobre los prejuicios para todos los empleados, concursos de actualización trimestrales y requisitos de certificación anual. El incumplimiento de la formación dará lugar al despido automático. Jennifer tomó notas rápidamente, calculando los costes de implementación en tiempo real. Cuarto, instalación de sistemas de supervisión de la interacción con los clientes en las 47 ubicaciones. El análisis de IA señalará el lenguaje discriminatorio, los patrones de comportamiento y los indicadores de sesgo para su revisión inmediata. La tecnología existía. IBM y Microsoft habían desarrollado soluciones de supervisión minorista específicamente para este fin. El coste aproximado era de $2 millones en todas las ubicaciones. Quinto, mandatos de contratación diversa para todos los puestos directivos. Representación del 40% de minorías en un plazo de 18 meses, con informes de progreso mensuales presentados a Washington Holdings. Phillips gimió audiblemente. La industria nunca volvería a contratarla. 40 años, antecedentes penales y humillación pública. Sexto, establecimiento de un fondo para la dignidad del cliente. $5 millones anuales para organizaciones de derechos civiles centradas en la discriminación en el comercio minorista. Este fondo se gestionará de forma independiente y se informará públicamente. La calculadora mental de Hendricks funcionaba sin descanso. Costes de formación, implementación de tecnología, acuerdos legales, sistemas de supervisión, iniciativas de diversidad, un mínimo de $50 millones en gastos durante el primer año. Séptimo, restitución personal. El señor Webb pagará $50,000 en concepto de daños civiles. La señora Phillips y la señora Morrison pagarán cada una $25,000 por permitir y apoyar una conducta discriminatoria. Las cantidades no eran devastadoras para la empresa desde el punto de vista financiero, pero eran catastróficas para las personas implicadas a nivel personal. Y por último, la voz de Dorothy adquirió la firmeza de un juez pronunciando una sentencia. Reestructuración completa de la responsabilidad del liderazgo corporativo. Cualquier incidente de discriminación en el futuro dará lugar a la destitución inmediata de los directores regionales, independientemente de su participación directa. Miró directamente a Hicks, incluido usted, Charles. La compostura del director general se resquebrajó ligeramente. Su propio puesto de trabajo dependía ahora del comportamiento de 1,200 empleados en 47 ubicaciones. Dorothy, estos requisitos reestructurarían fundamentalmente todo nuestro modelo operativo. Sí, asintió ella amablemente. Esa es la cuestión. Rodríguez había estado escuchando con creciente asombro. Señora, ¿qué pasará si rechazan sus demandas? Dorothy sonrió y todos los presentes en la boutique sintieron que la temperatura bajaba 10 grados Celsius. Washington Holdings retiraría inmediatamente $340 millones en deuda corporativa. Lux Retail Group entraría en proceso de quiebra en un plazo de 72 horas. Las 47 tiendas cerrarían definitivamente. 1,200 empleados perderían sus puestos de trabajo. Comprobó su PC dañado, Felipe. El precio de las acciones se desplomaría por completo. Los contratos con los proveedores se rescindirían automáticamente. Los contratos de alquiler de inmuebles entrarían en mora simultáneamente. La audiencia de la retransmisión en directo había aumentado a 84,000 personas. Las cadenas de noticias financieras ofrecían cobertura continua en las salas de negociación de Manhattan. Los analistas ya estaban vendiendo en corto acciones minoristas. Por otro lado, Dorothy continuó. El cumplimiento total de mis requisitos permite que el negocio continúe con normalidad. Los empleados conservan sus puestos de trabajo. Los accionistas mantienen sus inversiones. Todos ganan, excepto aquellos que eligen la discriminación por encima de la profesionalidad. Harris se dio cuenta de que estaba presenciando una lección magistral sobre la guerra corporativa. Dorothy lo había maniobrado hasta una posición en la que el cumplimiento era la única opción viable. ¿Cuál es su plazo para la implementación?, preguntó, sabiendo ya que había perdido. 2 horas para los despidos de personal y la disculpa pública.
30 días para la implementación del programa de formación, 90 días para la instalación de la tecnología y 6 meses para las iniciativas de contratación por diversidad. Jennifer calculaba frenéticamente. Señora Washington, solo la adquisición de la tecnología suele requerir entonces acelerarla. Interrumpió Dorothy. Microsoft e IBM tienen soluciones de supervisión minorista listas para su implementación inmediata. El coste es irrelevante en comparación con la quiebra. Webb, todavía esposado, finalmente comprendió el alcance de su catástrofe. Estás destruyendo miles de puestos de trabajo porque yo cometí un error. Dorothy se volvió hacia él con la paciencia de una profesora que se dirige a un alumno especialmente lento. Señor Webb, usted cometió un delito de agresión basado en prejuicios raciales. Eso no fue un error. Fue una elección que reveló su carácter y la cultura que lo permitió. Señaló a las cámaras, a la policía, a los ejecutivos de la empresa que se apresuraban a contener el desastre. No estoy destruyendo puestos de trabajo. Estoy exigiendo responsabilidad. Todos los empleados que traten a los clientes con dignidad y respeto mantendrán su puesto. Solo aquellos que elijan la discriminación enfrentarán las consecuencias. Los motores del helicóptero comenzaron a girar de nuevo, preparándose para el despegue. Charles, dijo Dorothy, volviendo a adoptar un tono formal. Necesito tu respuesta. ¿Cumplimiento total o liquidación de la empresa? Tienes 60 segundos para decidir. Riggs miró a su alrededor en la boutique a los agentes de policía, la retransmisión viral en directo, los empleados cuyas carreras estaban llegando a su fin, los periodistas que se congregaban fuera. Pensó en los 1,200 empleados, sus familias, sus hipotecas y los fondos para la universidad de sus hijos. Pensó en los accionistas, los fondos de pensiones y las carteras de inversión. Pensó en la reputación de Dorothy Washington de no hacer nunca bluff. Cumplimiento total, dijo en voz baja. Dorothy asintió con satisfacción. Excelente elección. Jennifer coordinará los detalles de la implementación con su equipo legal. Recogió sus pertenencias con digna precisión y luego se detuvo en la entrada de la boutique. Damas y caballeros, se dirigió a la audiencia de la transmisión en vivo por última vez. Lo que han presenciado hoy demuestra que la rendición de cuentas es posible. La justicia puede retrasarse, pero no tiene por qué negarse. El número de espectadores había alcanzado las 91,000 personas. El cambio comienza cuando nos negamos a aceptar el odio como algo normal. Triunfa cuando exigimos más a quienes nos sirven. Sonrió a la cámara, con la mejilla hinchada como prueba tanto de la crueldad como de las consecuencias. Gracias por ser testigos de este momento. Usad vuestras voces. Exigid dignidad. Generad cambio. Dorothy Washington salió de la boutique Premier Fashion con la tranquila confianza de alguien que acaba de reestructurar toda una industria. Detrás de ella, las ruinas de 3 carreras profesionales servían como prueba de que las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que se creían intocables. 6 horas más tarde, el ciclo de noticias se movía a velocidad digital. Al atardecer, la agresión a Dorothy se había convertido en la noticia principal de todas las cadenas importantes. CNN, Fox, MSNBC y los medios internacionales informaban continuamente sobre la bofetada que cambió el comercio minorista. Webb estaba sentado en una celda de la comisaría central de Manhattan. Su foto policial ya circulaba por las redes sociales junto con imágenes congeladas del asalto. El contraste era devastador. Un hombre blanco de mediana edad, esposado frente a una anciana negra, digna con la cara hinchada. Su esposa había dejado de responder a sus llamadas después de la tercera entrevista en las noticias. Phillips vació su escritorio bajo la supervisión de la policía. Sus 20 años de carrera en el comercio minorista terminaron en una caja de cartón con sus objetos personales. Su carta de despido citaba conducta delictiva, comportamiento discriminatorio y robo de propiedad de los clientes. El incidente de la tarjeta Centurion había sido capturado con todo detalle. Los analistas legales de las cadenas de noticias por cable explicaron cómo su negativa a devolver la tarjeta
constituía un robo según la ley de Nueva York. El apartamento corporativo de Morrison ya estaba a la venta, incluida en la lista negra de la gestión minorista y enfrentándose a la quiebra personal por los gastos legales, se convirtió en un ejemplo aleccionador que se enseñaba en las escuelas de negocios en cuestión de horas. Mientras tanto, en la sede de Lux Retail Group, la reunión de emergencia de la junta directiva duró 14 horas. Charles Hendrick presentó las demandas de Dorothy a 12 directores cada vez más alarmados, mientras los precios de las acciones fluctuaban violentamente en los mercados internacionales. Caballeros, tenemos una elección sencilla, anunció Hendricks a la sala de juntas. Cumplir completamente o ver cómo nuestra empresa deja de existir el jueves. La miembro de la junta, Patricia Collins, revisó las proyecciones financieras. Charles, estas demandas nos costarán 47 millones solo en el primer año. La quiebra nos costaría 2.000 millones, respondió Hendricks. Dorothy Washington no fanfarronea. Lleva 3 años comprando nuestra deuda. Es nuestra dueña. La votación fue unánime. Cumplimiento total, la disculpa pública. 9:10 p.m., hora del este. Hendricks apareció en televisión en directo desde la sede de la empresa. Su habitual confianza había sido sustituida por una humildad visible. Detrás de él, el logotipo de Lux Retail Group parecía más pequeño, disminuido. Damas y caballeros, soy Charles Friss, director ejecutivo de Lux Retail Group. Estoy aquí para abordar el inexcusable ataque a la señora Dorothy Washington en nuestra principal tienda de moda. Hizo una pausa y consultó las notas que el departamento jurídico había tardado 6 horas en redactar. Lo que ha ocurrido hoy no ha sido un incidente aislado. Ha sido el resultado de fallos sistémicos en el liderazgo, la formación y la cultura corporativa. Le hemos fallado a la señora Washington. Le hemos fallado a nuestros clientes. Le hemos fallado a nuestros propios valores. El teleprompter mostraba unas palabras que cambiarían el panorama del sector. Con efecto inmediato, Lux Retail Group está implementando el programa antidiscriminación más completo de la historia del comercio minorista. El protocolo Dorothy Washington servirá como nuestro nuevo estándar para el servicio al cliente y la dignidad humana. La implementación del protocolo. Próximas 72 horas. El equipo de supervisión minorista de Microsoft trabajó sin descanso para instalar sistemas de inteligencia artificial en las 47 tiendas de moda Premier. La tecnología analizaba los patrones de voz, el lenguaje corporal y los datos de interacción con los clientes en busca de indicadores de sesgo. Se grababa cada conversación, se evaluaba cada gesto, cada microagresión se marcó para su revisión inmediata. Los consultores de diversidad de IBM llegaron a la sede corporativa con planes de implementación detallados. La formación obligatoria sobre prejuicios comenzó de inmediato para todos los empleados. No superar las pruebas de certificación suponía el despido automático. La contratación obligatoria resultó más difícil. Los candidatos cualificados pertenecientes a minorías eran escasos en la gestión del comercio minorista de lujo, una escasez que revelaba décadas de exclusión sistémica. Rix autorizó bonificaciones por contratación de $75,000 para atraer a talentos diversos de la competencia. En una semana, Premier Fashion se había convertido en la empresa más codiciada por los profesionales minoritarios del sector minorista. La sentencia de Webb. 30 días después, el Tribunal Penal de Manhattan se llenó de periodistas cuando Marcus Webb compareció para recibir su sentencia. Su declaración de culpabilidad por los cargos de agresión había sido noticia, pero las palabras del juez pasarían a la historia. El señor Webb, anunció la jueza María Santos, sus acciones representan más que una simple agresión. No solo atacó a la señora Washington, sino también los principios de dignidad e igualdad que definen nuestra sociedad. Webb estaba de pie con un mono naranja, sin rastro de la confianza que tenía como gerente minorista. Su esposa había solicitado el divorcio. Sus hijos se negaban a visitarlo. Su perfil de LinkedIn había sido eliminado tras miles de comentarios negativos. 6 meses en Rikers Island.
seguidos de 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario con organizaciones de derechos civiles. Además, se le prohíbe permanentemente desempeñar cualquier función de atención al cliente en el estado de Nueva York. El martillo cayó con firmeza. Webb fue llevado esposado mientras los periodistas le gritaban preguntas que no podía responder. Phillips recibió 90 días de cárcel en el condado y se le ordenó pagar $25,000 en concepto de indemnización. Morrison recibió libertad condicional y servicios comunitarios. Su multa de $25,000 la obligó a vender su apartamento en Manhattan. La transformación. 90 días después, la primera visita de Dorothy a Premier Fashion fue noticia internacional. Los manifestantes se alinearon en la Quinta Avenida, no en su contra, sino para apoyar su misión. Las pancartas decían, «Dignidad para todos y gracias, Dorothy». La tienda había sido completamente renovada. Los diversos miembros del personal llevaban insignias con la leyenda «Respetar a todos los clientes». Los mostradores de atención al cliente mostraban información sobre cómo denunciar los prejuicios en 12 idiomas. La nueva gerente, Kesha Thompson, una mujer negra de 34 años con un máster en Administración de Empresas por Wharton, recibió personalmente a Dorothy en la entrada. «Señora Washington, bienvenida de nuevo a Premier Fashion. ¿En qué podemos servirle hoy?» Dorothy sonrió mientras examinaba el mismo bolso de Hermès de $200 que había desencadenado la agresión. La ironía no pasó desapercibida para nadie. «Me gustaría comprar este bolso, por favor, y pagar con mi tarjeta Centurion». Thompson procesó la transacción con profesionalidad y elegancia, agradeciendo a Dorothy su compra y preguntándole por sus preferencias en cuanto al envoltorio de regalo. Sin suposiciones, sin miradas sospechosas, sin comentarios susurrados, solo respeto. El efecto dominó. 6 meses después, la Fundación Dorothy Washington había distribuido $15 millones a organizaciones de derechos civiles centradas en la discriminación en el comercio minorista. Los casos de discriminación documentados se redujeron en un 67% en todos los establecimientos del grupo minorista Lux. Otras cadenas minoristas comenzaron a implementar protocolos similares de forma voluntaria, por temor a sufrir sus propios desastres virales. Nordstrom, Saks y Bergdorf Goodman lanzaron programas integrales de formación sobre discriminación. Las escuelas de negocios añadieron el caso práctico de moda más importante a sus planes de estudios. Dorothy daba charlas periódicamente en Columbia, Harvard y Wharton sobre liderazgo ético y responsabilidad corporativa. El video del asalto de Webb había sido visto 47 millones de veces en todas las plataformas. Su nombre se convirtió en sinónimo de las consecuencias de la discriminación, una historia con moraleja que se cuenta en seminarios sobre diversidad en todo el mundo. El coste personal y la victoria. Phillips trabajaba en una tienda de comestibles en Queens. Su carrera en la gestión minorista terminó para siempre. Había perdido su apartamento, sus ahorros y a la mayoría de sus amigos. El video viral la seguía a todas partes. Morrison se mudó a Portland y aceptó un trabajo en una organización sin ánimo de lucro dedicada a las personas sin hogar. El trabajo era significativo, pero le pagaban un 60% menos que su salario anterior. Aprendió lecciones dolorosas sobre la complicidad y las consecuencias. Webb fue puesto en libertad tras cumplir 4 meses de su condena. Encontró trabajo en la construcción. Su carrera en el comercio minorista había terminado para siempre. La condena por agresión le dificultaba encontrar empleo, pero algunos contratistas le dieron una segunda oportunidad. Dorothy guardó el bolso de Hermès en su oficina como recordatorio de que la justicia, aunque a veces se retrasa, siempre se hace. La compra de $200 le había costado una fortuna en daños a su reputación, pero había comprado algo que no tenía precio. Cambio sistemático. Su asistente, Jennifer, calculó el impacto total. Se reformaron 47 tiendas, se volvió a formar a 1,200 empleados y se atendió a millones de clientes con nuevos protocolos de dignidad. Una bofetada había cambiado un sector. La negativa de una mujer a aceptar el odio había transformado el mundo empresarial estadounidense.
Las matemáticas de la justicia resultaron sencillas. Las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que se creen intocables. Un año después, Dorothy Washington se sentó en su oficina de la esquina con vistas a Central Park. El mismo bolso de Hermes estaba expuesto en su aparador como un trofeo. La cicatriz de su mejilla se había desvanecido hasta convertirse en una línea casi invisible, pero su impacto duraría para siempre. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Premier Fashion Reports registra métricas de diversidad. Las puntuaciones de satisfacción de los clientes alcanzan máximos históricos. La transformación había superado todas las previsiones. La retención de empleados mejoró un 43%. Las quejas de los clientes se redujeron casi a cero. Los precios de las acciones se habían recuperado y subido por encima de los niveles anteriores al incidente. Y lo que es más importante, las reformas imitadoras se habían extendido por todo el sector minorista. Target, Walmart y Macy's habían implementado protocolos de dignidad similares. El efecto Dorothy se había convertido en el estándar del sector. Webb había encontrado trabajo en la construcción. Su condena por agresión le impedía acceder a la mayoría de los empleos. Le había escrito una carta de disculpa a la que ella nunca respondió. Algunas lecciones llegaban demasiado tarde. Phillips dirigía una pequeña boutique en Nueva Jersey. Sus sueños de dedicarse al comercio minorista de lujo habían terminado para siempre. Había aprendido la humildad por las malas. Morrison dirigía un refugio para personas sin hogar en Oregón, encontrando un propósito en servir a los marginados por la sociedad. Quizás eso también era justicia. La fundación de Dorothy se había expandido internacionalmente, luchando contra la discriminación en los espacios minoristas de los 6 continentes. Un momento viral se había convertido en un movimiento global. Su filosofía seguía siendo simple. La dignidad no es negociable. El respeto no es condicional. El cambio ocurre cuando nos negamos a aceptar el odio como algo normal. Es tu turno de actuar. ¿Has sido testigo de discriminación en comercios minoristas? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu voz amplifica este movimiento. Suscríbete a Blacktail Stories para obtener más relatos sobre el poder silencioso que transforma los sistemas injustos. Pulsa la campana de notificaciones para no perderte nunca las historias de héroes cotidianos que crean un cambio extraordinario. Porque cada acto de injusticia contiene las semillas de una transformación sistemática. Y, a veces, el arma más poderosa contra el odio es simplemente negarse a guardar silencio. Comparte esta historia. Crea el cambio.